Hola, buenas noches. Hola, Isela. Voy a esperar un poquito. Estoy arreglando algo en la computadora para que se pueda compartir en mi perfil. Y entonces vengo en un minuto. Pero aquí los dejo con la Virgen. Claro que mandaré la bendición, Carlos Alberto. Buenas noches. Muy bien. Ahora sí ya estamos listos porque eh, tenía que poner algo en la computadora, ¿verdad? Para que se hiciera bien la transmisión. Cambié un poquito ahora el espacio donde estamos transmitiendo. Es en otro lugar de la misma recámara porque creo que puede haber un poquito más de luz, menos ruido en la calle. Y bueno, pues aquí tenemos también a la Virgen María, ¿verdad? Saludos, Elizabeth, buenas noches. Hola, Claudia, Pedro, Raimundo, buenas noches a todos. Vamos a esperar un poquitito eh, para que se conecten más personas. Hola, Santiago. Y en esta noche vamos a hablar de la conciencia moral. Es un tema muy importante, muy delicado, y creo que vale la pena que dediquemos toda la clase solo a hablar de la conciencia, por su importancia en la vida cristiana. Hola, Antonio, buenas noches. Saludos al Seminario Conciliar de México. Y oramos por Alfredo, que, que está sufriendo, nos piden aquí algunos de nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, pues llevamos casi un mes sin clase de moral. Hola, Marianela, saludos, Argentina. Eh, pues por motivos que se han salido de mis manos, al principio fueron algunas situaciones pastorales urgentes. A veces los sacerdotes tenemos que dejar nuestros planes, nuestra agenda, e ir a atender a las personas que nos necesitan. Y eso sucedió 2 veces. Y después vino el sismo, ¿verdad? El terremoto aquí en la Ciudad de México, que pues fue una situación tan terrible, tan triste, tan grave para todos. Y bueno, pues no teníamos a lo mejor ni energías en ese momento de transmitir, pero además se fue la luz eléctrica aquí en mi parroquia. Entonces pues no se pudo hacer la transmisión. Entonces llevamos casi 3 semanas, un mes, 4 semanas sin nuestra catequesis de moral. Yo quiero que las retomemos y que sigamos adelante, ¿verdad? Con estas catequesis de moral. Con esta catequesis de la conciencia moral ya terminamos la introducción a la moral. En los siguientes temas que trataremos será el tema de la ley revelada, la ley antigua, la ley nueva del amor, mandamiento del amor y la ley natural. Y el tema de la justificación y la gracia, un poco acerca de la vocación a la santidad y finalmente ya entramos sobre los 10 mandamientos. Terminando los 10 mandamientos, regresamos a un bloque que el catecismo pone intermedio entre estos dos, que es lo que corresponde a la ética social. Pero yo la voy a dejar hasta después de terminar la moral de la persona, hasta después de terminar los 10 mandamientos.
Saludos Marcela, Costa Rica. Buenas noches Marta. Buenas noches a Guadalajara, Elvira. Pues les doy las gracias a todos los que están compartiendo el video y estamos miren, creo que mejoró la luz, ¿verdad? Sí mejoró. Ok, creo que esa opción la vamos a usar. Bueno, entonces saludos a Tijuana. Vamos ya a iniciar nuestro tema, la conciencia. La conciencia moral. ¿Qué es la conciencia? Antes de iniciar, vamos a hacer una oración a la Santísima Virgen María, nuestra Reina, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para que podamos escoger siempre el bien y gozar a tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a Guanajuato. Bienvenidos todos los que se están conectando y sigan compartiendo el video para que muchas personas puedan beneficiarse de estas catequesis que estamos tratando de hacer para anunciar el Evangelio a Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, en las redes sociales, y que lleguen a muchas personas en la palabra de Dios, que llegue a muchas personas la instrucción sobre nuestra fe. Eso significa catequesis, es una palabra que nos habla de la enseñanza sobre nuestra fe. Y saludamos a Perú, Arequipa y a todos los que se siguen conectando. Pues el tema de hoy, la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia? En primer lugar, hay que pensar que como personas, como sujetos morales, somos creados con una vida que tiene una profundidad, una interioridad y también una exterioridad. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma espiritual. En nuestra alma espiritual sucede una vida psíquica en unión con nuestro cuerpo. Y esa vida psíquica es una vida que se caracteriza porque estamos con nosotros mismos, presentes a nosotros mismos. Hay una vida en el mundo que nosotros alcanzamos por nuestros sentidos, por la percepción que tenemos de la realidad de las cosas. Ya hablamos de esto cuando hablamos de las pasiones. Pero hay una vida interior, la vida que está dentro de ti, que está en tu alma, que está en tu mente, que está en tu corazón. Esa vida íntima que tienes contigo mismo, dentro de ti. Esa vida en la que hay un diálogo contigo mismo, en donde sientes el mundo, en donde están tus sentimientos, en donde están tus ideas y tus pensamientos presentes delante de ti. Y esta es la interioridad del hombre. La interioridad del hombre es un movimiento espiritual, un movimiento de su espíritu, un movimiento de nuestra vida profunda en nuestra realidad espiritual. Esa es la interioridad que tenemos. Ahí estamos como personas, con nosotros mismos, en nuestra profundidad. Y en esa interioridad descubrimos la conciencia. Podemos decir que la conciencia es, en primer lugar, esta capacidad que tenemos de estar delante de nosotros mismos y de que nuestros actos, los actos
interiores del conocimiento, de la voluntad, de los sentimientos y de los afectos se presenten como movimiento espiritual a nuestro propio yo. Y entonces partimos de una conciencia psicológica. Yo como persona, mi alma, mi espíritu, tiene presente delante de sí mi vida interior. Todos los movimientos de mi alma se van presentando en esta conciencia que tengo de mi propio ser, del mundo, de los demás, de Dios. Y entonces con esta palabra conciencia decimos de un modo general que nos referimos a esta noticia que en nuestra interioridad tenemos de la vida del alma, de la vida espiritual, de la vida interior. Ese es el primer sentido de la palabra conciencia. Ahora, esta conciencia es posible porque tenemos entendimiento, inteligencia, porque la conciencia está asociada al conocimiento. Es una noticia de nosotros mismos y de lo que hay dentro de nosotros. Si no tuviéramos conocimiento intelectual, no tendríamos una conciencia intelectual de nosotros mismos. Tal vez nos percibiríamos sensiblemente como se percibe nuestros animalitos, que se perciben sensiblemente, pero no tienen conciencia espiritual de su yo, conciencia intelectual de su persona, de sus actos, de los movimientos de su alma, de su querer y de su libertad. Hay una vida reducida de percepción, ¿verdad? En nosotros, en esa interioridad, hay una capacidad, que es nuestra inteligencia, de conocernos a nosotros mismos, de conocer el mundo, de conocer la realidad, de conocer los movimientos de nuestra alma, de conocer nuestros actos, de conocer nuestros sentimientos, de conocer nuestras decisiones, de conocer nuestros quereres, nuestros amores, de movernos a nosotros mismos. Y esa vida superior del alma, la vida del espíritu, ese movimiento superior del espíritu, tiene estas dos facultades o potencias que también ya hemos hablado, pero que ahora vale la pena expresarlas o enseñarlas en relación a la conciencia moral: la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia no solamente somos conscientes de nosotros mismos y del ser, del mundo, de la realidad, del alma, del prójimo, de mi hermano, de mi hermana, de mi familia. Tenemos conciencia de mi propio ser y del ser de los demás. Desde que vamos desarrollando nuestra vida psíquica, nuestra vida en primera infancia, esta conciencia se va haciendo más plena. No solamente tenemos esta conciencia, sino que somos conscientes de que somos conscientes y de nuestros propios juicios, de nuestra inteligencia, de lo que pensamos. Y le voy a decir una cosa a usted. Fíjese que Santo Tomás de Aquino decía y enseñaba que Dios nos ha dado una luz para conocer la realidad, para conocer el ser, para conocer el alma y para conocerlo a Él, para conocer a Dios. Nos ha dado una potencia, una capacidad para conocer. Esa es una facultad. Pero junto con esa potencia, esa facultad, nos ha dado una luz también para que podamos verdaderamente mirar las cosas con el alma, con el espíritu. Y les voy a decir algo que a lo mejor parece complejo, pero en realidad no es tan complejo. Piensen ustedes en los ojos. Los ojos pueden ver las cosas del mundo, pueden ver el color, pueden ver el contorno, pueden ver las figuras,
pueden ver muchas cosas cuando los ojos están sanos. Tienen esa facultad de ver. Pero si a usted yo lo pusiera en un cuarto absolutamente oscuro y sin luz, aunque sus ojos estuvieran sanos, usted no podría ver, no podría conocer, no podría percibir. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos enseña que el alma tiene unos ojos que se llama inteligencia para conocer, pero al mismo tiempo Dios nos ha dado una luz, y esa luz es nuestra misma razón que puede conocer las cosas, el mundo, a Dios, a nosotros mismos. Pero esa luz también se puede oscurecer, ¿verdad? Como yo puedo aquí apagar la luz, ¿no? Y bueno, no se vio tan bien, pero si yo apago la luz y aquí apago, pues cambia la cosa, ¿no? Pues Dios nos da una luz, que es nuestra razón, y cuando la ejercemos con rectitud, esa luz nos permite ver la realidad y también la realidad moral, pero también se puede oscurecer esa luz que es la razón cuando no ejercemos con rectitud esa facultad del alma que es la inteligencia. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la conciencia moral, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral se da en nuestra interioridad. Es una realidad íntima, secreta, profunda. ¿Por qué? Porque es parte del movimiento de nuestro espíritu, de nuestra alma, y es la capacidad que tenemos de juzgar la cualidad moral de nuestros actos. Les repito, la conciencia moral es la capacidad que tenemos de juzgar la cualidad moral de nuestros actos. O sea, de ver con una luz de la razón si nuestros actos son buenos o son malos. Me pregunta Héctor, ¿qué es moral? Moralidad, es una cualidad que tiene la persona de actuar por sí mismo como sujeto libre y de hacer el bien o hacer el mal. Moral también es una cualidad que tienen nuestros actos cuando son libres y que esos actos son buenos o son malos. Ya hablamos de eso cuando hablamos de libertad y responsabilidad. Ahora se lo repito como un repaso. Entonces, fíjense bien. Dios nos ha dado una luz. Esa luz es nuestra razón. Y con esa luz nosotros podemos juzgar, enjuiciar nuestros actos, ya sea antes de realizarlos, mientras los realizamos o después de realizarlos, para ver si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal. ¿Estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal? Dice Andrea, ¿qué es la diferencia entre moral y moralista? Bueno, moralista quiere decir, ese ismo quiere decir que solo tomamos en cuenta cuando hablamos del hombre o de la realidad humana o social, solo tomamos en cuenta el aspecto moral y no otros aspectos. Por ejemplo, un moralismo sería que yo como catequista, como sacerdote, solo tomara en cuenta algunos aspectos de la realidad moral como la ley y no tomar en cuenta la gracia que Dios nos da, no tomar en cuenta a Jesús que vino a salvarnos y a redimirnos para que podamos alcanzar la gloria, que no tomar en cuenta que Jesús nos hace hijos de Dios y nos da su fuerza para tener una vida nueva. Eso sería un moralismo, ¿verdad? Bueno, aquí no hay moralismos, aquí hay una enseñanza, según el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la vida en Cristo. ¿Ok? Volvemos a la conciencia moral, porque estas cosas hay que escucharlas y meditarlas una y otra vez.
¿Qué es la conciencia? La conciencia es una luz, como esta que está aquí en mi cirio pascual, una luz espiritual que tenemos en nuestra inteligencia y que podemos ejercer en nuestra razón para conocer y juzgar nuestros actos y ver si nuestros actos son buenos o son malos. Ver si nuestros actos son buenos y son malos. Entonces, junto con esta capacidad de juzgar los actos en nuestra conciencia, tenemos un impulso en nuestro corazón que nos mueve. Cuando vemos que algo es bueno, a hacer el bien, y cuando vemos que algo es malo, a evitar el mal, a tratar de no hacerlo. Entonces, esto es lo primero que hay que decir de la conciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo la Constitución Pastoral del Vaticano II, Gaudium et Spes, dice que la conciencia es como la voz de Dios en el alma. Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque esa luz no es mía, es de Dios. Él es quien me da la luz. Pero volvemos a lo que ya dijimos al principio. Mi conciencia se puede oscurecer o puede tener el esplendor de la luz divina para que yo juzgue con rectitud lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces es la voz de Dios cuando con rectitud juzgamos si los actos que estamos queriendo hacer son buenos, son malos, o si deben hacerse o si deben evitarse. Dice también que el Catecismo de la Iglesia Católica, que es como un sagrario, pues sí, porque ya les dije que la conciencia se da en la profundidad de nuestra alma, en el interior de nuestro corazón, en un lugar secreto. La conciencia se da en un lugar secreto. Nadie puede ver lo que hay en tu interior si tú no lo manifiestas a través de la palabra. Tu interior es tan íntimo y tan secreto que está escondido a los ojos del mundo. Y por eso es como un secreto, una vida secreta ahí, ¿verdad? Y también dice el Catecismo que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios habla al hombre a través de esa luz que ha puesto en nuestra inteligencia para juzgar lo bueno y lo malo. Preguntas, ¿puedo educar la conciencia? ¿Cómo puedo formar la conciencia? Sí la puedo educar, la puedo formar y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, hoy mismo. Ahora quiero distinguir, hay que distinguir la conciencia cuando juzga antes de hacer un acto. Por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión y entonces, antes de tomar esa decisión, me pongo a pensar si es bueno lo que estoy haciendo o si es malo, si debo hacerlo o si no debo hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros experimentamos esto? Que vamos a tomar una decisión y hacemos como un examen y luego tenemos un dictamen, o sea, esto está mal, Padre Andrés, no lo hagas, Padre Andrés, eso está mal, evítalo, busca otra cosa. Y entonces esa conciencia es una conciencia que ilumina el acto de mi libertad para que yo haga el bien y evite el mal. Esa conciencia antes de ejecutar el acto le llamamos conciencia antecedente. Y tenemos que lograr que nuestra vida sea madura, nuestra vida cristiana, de modo que nuestros juicios estén iluminados, vamos a ver, por la palabra de Dios, y tengamos el hábito de buscar siempre hacer el bien. Somos criaturas racionales, no podemos actuar, ¿cómo decirles?, sin reflexión, esa es la palabra. Este hábito de nuestra conciencia moral del hombre maduro, del hombre prudente, nos enseña el Catecismo de la Iglesia, es el que reflexiona sobre lo que debe hacerse, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, y busca hacer el bien y evitar el mal. Ahora, puede ser que el juicio de la conciencia lo haga en el momento en el que estoy haciendo el acto, ¿no? Y en ese momento en que yo estoy hablando y me estoy dando cuenta que estoy diciendo una mentira,
me doy cuenta en ese momento y algo en mi corazón y en mi mente como que me violenta. Pues sí, ¿qué es lo que me está violentando? Mi inteligencia, mi razón me está diciendo, atención Padre Andrés, lo que estás diciendo no es verdad, cuidado, estás diciendo una mentira. Esa es la conciencia que también cuando estamos haciendo el mal nos advierte, estás haciendo el mal. Entonces, antes de actuar, la conciencia nos advierte, no hagas el mal, esto está mal, haz el bien. Por eso es un regalo de Dios grande, para que no andemos como en tinieblas y no cometamos lo que nos destruye. Porque el pecado nos destruye, el mal nos destruye, el bien nos lleva a plenitud. La voluntad de Dios nos lleva a plenitud. Durante el acto la conciencia nos advierte, cuidado, te estás equivocando. Y después del acto la conciencia nos advierte, Padre Andrés, te equivocaste, dijiste una mentira, robaste, hablaste mal de tu prójimo, te dejaste llevar por la ira, por el enojo, tenías que haber sido más prudente, no tenías que haberte enredado en esa discusión, tienes que ser más paciente. Es la conciencia que me habla de lo que yo ya hice, ¿no? Y esa conciencia es conciencia consecuente, ¿no? De mis actos. Y fíjense que la psicología moderna, a partir de Freud, ha reflexionado mucho sobre ese sentimiento de culpa y de modo negativo. Parte de los procesos terapéuticos para muchos consisten en eliminar la culpa. Pues yo les voy a decir algo que tal vez suene un poco raro en nuestros tiempos. Ese juicio de la conciencia que nos dice, te equivocaste, no debiste robar, no debiste matar, no debiste ser infiel a tu esposa, no debiste de haber participado en la corrupción, no es algo malo, no es algo que como unas cadenas que nos hacen sufrir y que entonces para estar bien psíquicamente tendríamos que eliminar, quitar, borrar de nuestra vida. No, al contrario, es un llamado de la luz divina en nuestra inteligencia a la conversión, un llamado al cambio de vida, un llamado a vivir en la justicia, un llamado a vivir en la verdad, un llamado a dejar las tinieblas y empezar una vida nueva, distinta. La culpa puede ser enfermiza, ¿verdad? Pero en principio en nuestra conciencia no aparece ese aspecto enfermizo de la culpa, sino un reclamo de la luz hacia nosotros, un reclamo de Dios, un reclamo del bien, de la verdad, que nos dice, atención, te estás equivocando, cambia de vida, corrige, conviértete, cambia de conducta, esto está mal, evítalo, pide perdón, repara lo que has hecho, repara, restituye, haz lo que tengas que hacer porque lo que hiciste estuvo mal, ¿verdad? Claro que habrá culpas, sentimiento de culpa enfermizo, sí los habrá, sobre todo aquello que tiene que ver con el escrúpulo, ahorita vamos a hablar del escrúpulo, pero en principio es una bendición. Fíjense que cuando uno peca, cuando uno cae en pecado y tiene este dolor en su alma, este sentimiento que el alma te reprocha, la palabra que se usa es te remuerde, ¿no? Como que te está mordiendo y remordiendo el alma, pues ese es un regalo de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y entonces, ¿cuál es la forma en que Dios puede tocar tu corazón para que te conviertas y te vivas? Pues ese voz divina, esa luz divina, va a ser también la conciencia después del pecado. Y cuando estamos asistidos por el Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo el que también nos mueve y nos pone en evidencia nuestro pecado para que nos arrepintamos y cambiemos de vida, ¿verdad? Bueno, padre, ¿qué edad tiene? Me pregunta Fabián. Tengo 32 años o 33. 32 años.
Y bueno, entonces, ¿les queda claro qué es la conciencia? Pregunta, ¿les queda claro qué es la conciencia? Que la conciencia está en nuestra alma, en nuestra interioridad, que tenemos que reflexionar, que es una luz que puede brillar para juzgar nuestros actos como buenos o como malos, que puede ser antes de actuar, durante en nuestra decisión o después. Es lo importante ahorita. Ahora bien, ¿conforme a qué juzgamos si las cosas son buenas o malas? Si los actos son buenos o son malos. O sea, la conciencia que está en nuestra inteligencia es capaz de decidir lo que es bueno y lo que es malo. No es capaz de decidir. Y esto tal vez sea lo más importante de esta catequesis. Nuestra conciencia no crea lo bueno y lo malo. No decide lo que es lo bueno y lo malo, sino que lo descubre con el ejercicio recto de la razón. ¿Quién establece lo bueno y lo malo? No soy yo, es Dios. Y por eso la conciencia se ejerce rectamente como una luz que hace brillar lo que ya está en la realidad creada, como esta luz que hace brillar lo que ya está aquí en mi habitación. No es que mi conciencia va a crear lo que hay aquí en mi habitación, ya está. Lo que me va a permitir esa luz es ver lo que hay en mi habitación. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la conciencia no decide lo que es bueno y lo que es malo, no crea lo que es bueno y lo que es malo. Yo no soy nadie para que libremente yo diga esto es bueno o esto es malo, sino que más bien descubro con la luz del entendimiento ejercido rectamente lo bueno y lo malo que hay en el hombre. Entonces, eh, hay algo que es anterior a mi conciencia. El bien y el mal es anterior a mi conciencia. Yo no los determino. Yo no soy la medida del bien y del mal. Es Dios. Piensen ustedes en el relato del Génesis, cuando la serpiente, tentando a Adán y a Eva, les promete ser como dioses y les da a comer el fruto de un árbol que se llama el árbol del bien y del mal. Y les dice, si ustedes comen de ese fruto, entonces serán semejantes a Dios. Dios es el creador de la naturaleza humana, es el creador del mundo. Y como Él es el creador, Él es quien ordena nuestro ser, lo dispone para el bien. Y Él es quien nos enseña, nos revela verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿cuál es esa luz de la conciencia que tiene que guiarnos? Muy fácil, se llama verdad. La conciencia, la recta razón, tiene que descubrir la verdad sobre la naturaleza del hombre, sobre su dignidad, sobre todos los bienes que hay en el hombre, la vida del hombre, el amor del hombre, la justicia, la disposición que tenemos hacia los bienes, hacia la verdad, hacia la convivencia, la dignidad mutua. ¿Cuál va a ser entonces la labor de la conciencia? Dejarse iluminar por la luz, por la verdad que nos precede. Fíjense ustedes que hay personas que piensan que en su conciencia pueden enseñarle a Dios lo que es el bien y lo que es el mal. Y hay quienes postulan que nuestra conciencia es independiente de Dios. Yo soy quien decido. Pues no, la vida cristiana no es así. Lo que nos enseña la iglesia no es eso. La conciencia descubre
con rectitud lo bueno y lo malo. Y entonces, descubriendo lo bueno y lo malo, debe nuestra voluntad seguir lo bueno. Y aquí entra el siguiente tema que ustedes ya lo han preguntado. Ya lo han preguntado. ¿La conciencia puede equivocarse? Sí, puede equivocarse. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que la conciencia es el juicio de nuestra inteligencia y nuestro juicio es falible. Nos equivocamos de muchas maneras cuando conocemos, cuando hablamos del mundo, de la realidad, de las personas, de las cosas, nos equivocamos. Tenemos juicios falibles. Lo bueno es la voluntad del Señor. Muy bien, Tatiana. Eso es lo bueno, porque Dios es bueno y Él siempre quiere lo bueno para nosotros. Pero nuestra conciencia se puede equivocar, sí se puede equivocar. Entonces tenemos que buscar la madurez como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, cristianos, para que nuestra conciencia esté firmemente arraigada en la luz divina que es infalible. Y aquí está un tesoro. La luz divina que es infalible es Jesús. Es lo que Él nos ha dado en su palabra. Es lo que Él nos ha dado para que nosotros podamos dirigirnos hacia el bien. Entonces, nuestra conciencia ha de formarse. Y dice María Pascual, la luz es la ley natural que hay dentro de cada uno de nosotros. Muy bien. Esa es una luz que brilla con una intensidad bella. La ley natural es esa capacidad que tenemos de conocer lo bueno y lo malo por el hecho de ser personas, por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Pero junto a esa ley natural está también la ley divina revelada, la palabra de Dios. Y la enseñanza que la tradición de la Iglesia nos da sobre lo que Jesús y los apóstoles nos han dejado sobre cómo debemos vivir los cristianos. Entonces, Dios es infalible, claro que Dios es infalible, pero yo soy falible y como yo me puedo equivocar, el juicio de mi conciencia se puede equivocar, pero para yo no equivocarme, tengo que educar y formar mi conciencia. Es como dejar que entre toda esa luz. Estamos usando mucho esa metáfora de la luz, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y esto es algo importantísimo. Tenemos que aprender a vivir de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivir del Evangelio, de las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo son sagradas y son las normas de mi vida. Como cristiano, yo no puedo tener otras normas para mi vida distintas a las palabras de Cristo, ni despreciarlas, sino que son esas palabras la luz infalible que me va a guiar hacia el cielo, porque es Dios mismo que me está enseñando cómo llegar hacia el cielo, cómo vivir en plenitud, cómo vivir en bienaventuranza. Es Jesús. ¿Cómo formar la conciencia? Bueno, ya les dije, podemos equivocarnos en la conciencia. Para no equivocarnos hay que educarnos, formar nuestra conciencia. Y esta tarea de formación de la conciencia empieza desde que somos chiquititos. Y vamos aprendiendo que quitarle las cosas a nuestro hermanito no está bien, que hay que prestar las cosas, que hay que compartir, que no hay que ser envidiosos, que no hay que ser egoístas, que no hay que decir mentiras. Y vamos siendo adolescentes y vamos entendiendo otras cosas, que hay que ser fieles en las amistades, que no hay que insultar, que no hay que golpear, que no hay que hacer daño, que la violencia está mal. Vamos aprendiendo cosas del orden de la ley natural que vamos descubriendo, que nos va enseñando nuestros papás, nuestra familia, la comunidad, y esa conciencia se va educando desde niños. Pero también desde niños, nosotros que tuvimos esa gracia de ser bautizados desde pequeños, pues desde pequeños nuestra conciencia se va formando con la palabra de Dios. Y nos van instruyendo nuestros catequistas con los 10 mandamientos. Y nos van instruyendo con el Evangelio. Y la homilía en la misa dominical nos va instruyendo la conciencia. Y nuestra conciencia, que es esa luz, como que va recibiendo todo para que podamos comprender de mejor manera lo que es bueno. Se trata de vivir en la verdad. La conciencia formada nos lleva a vivir en la verdad. Vivir verdaderamente. Ese debe ser uno de nuestros anhelos, porque Dios es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad.
Dios es la verdad. Y nosotros nos unimos a Él cuando vivimos en la verdad, cuando vivimos verdaderamente. ¿Y cómo vivimos en la verdad? Cuando vivimos conforme a lo que la ley natural nos va iluminando razonablemente, y cuando vivimos conforme a lo que Jesús nos ha dicho en su palabra, lo que Dios nos ha revelado en su palabra desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, y lo que la iglesia y los apóstoles, los padres de la iglesia y después el magisterio de la iglesia nos ha entregado y nos ha enseñado, que pertenece a la vida cristiana. Un cristiano debe vivir así, y esto es vivir en la verdad. Hay que hacer el bien. Estas cosas son buenas, estas cosas son malas, estas cosas nos hacen el bien, estas cosas nos destruyen. Y desde luego que es el Espíritu Santo el que tiene que entrar a nuestra conciencia para, tomando la palabra de Dios que ya habite en nuestra mente y ya habite en nuestros corazones, guiarnos hacia la gloria del Padre y hacernos resplandecer como Jesús. Jesús es el primero que resplandece por su verdad. Fíjense lo que le dice a Poncio Pilato. Pilato le pregunta: ¿entonces tú eres rey? Y Jesús le dice: tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto he nacido y venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús viene a reinar en nosotros a través de esta luz que es la verdad, y que es su palabra. Viene a reinar en nosotros, para que ya no reine en nosotros las tinieblas ni el pecado, para que ya no reine en nosotros Satanás, sino para que reine en nosotros Dios mismo, con su poder, su amor, su gracia, y nos conduzca hacia la vida plena en la libertad. Y Jesús dice: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y aquí está cómo escuchamos la voz de Jesús en nuestra conciencia. Tenemos que dejar entrar su palabra. Dice Jesús también en el Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor, mis ovejas me escuchan y conocen mi voz. Es la voz de la verdad que en el alma resuena con fuerza, porque comprendemos que es Jesús el autor de nuestro ser y la verdad misma, y el que revela al hombre lo que es el hombre, como nos enseña el Concilio Vaticano II, el que nos está hablando y nos está iluminando. No vivir en la mentira, no vivir en las tinieblas. ¿Y cuál es el criterio? ¿El criterio es mi capricho? No. A veces así somos. Lamentablemente nos dejamos arrebatar por nuestras pasiones, por nuestras inclinaciones a veces desordenadas, y tratamos de justificar en nuestra conciencia cosas que son malas como si fueran buenas. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es dejarnos iluminar por Jesús. Y cuando la luz brilla en las tinieblas de mi alma, y yo me doy cuenta que estoy viviendo fuera de lo que Jesús me está pidiendo, y no estoy teniendo esa plenitud a la que Él me llama de santidad, de paz, entonces esa luz tiene que moverme a la conversión, no a rechazar la luz. Porque también dice el Evangelio de Juan: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la reconocieron. Pero todo el que lo ha reconocido y al que ha creído en Él, le ha dado el poder de ser hijos de Dios. Y fíjense cómo dice también el apóstol San Pablo: ustedes son hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Vivid, por tanto, como hijos de la luz. Hijos de la luz. Nuestra vida tiene que ser, entonces, conforme a la verdad. Y les voy a poner un ejemplo que es muy triste de cómo la conciencia se puede oscurecer. San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, nos habla de la gran tragedia en la que vivimos, la cultura de la muerte, en la que no solamente se ejerce una violencia contra la vida en todas sus etapas, sino que la cultura y las leyes han justificado esa violencia, incluso la han presentado y valorado y defendido como si fuera un derecho, y han dedicado las políticas públicas, por ejemplo de salud, para destruir la vida cuando tendrían que generar la vida. Por ejemplo, el problema del aborto o de la eutanasia. Dice San Juan Pablo II: la sociedad tendría que defender la vida, es su responsabilidad de cada persona con su dignidad desde el momento en que inicia nuestra existencia. Cuando yo empecé a existir, cuando me concibieron mis papás en el vientre de mi mamá,
ahí yo empecé a existir, ahí empecé yo. Y desde ese momento es mi vida la que se va desarrollando, se va gestando en vientre de mamá y luego nací. Pero yo ya existía antes de nacer. Y esa vida es un paciente que el médico tiene que cuidar y es una vida que las leyes tienen que proteger y defender. Pero en muchas sociedades modernas que pretenden tener un desarrollo y progreso, hemos generado leyes, como aquí en mi ciudad, terriblemente. Estamos en la campaña 40 días por la vida, que no solo no protegen la vida de la persona, sino que la excluyen de derechos y sistemáticamente generan políticas públicas para destruirla. Y eso se presenta como un logro de cultura, de civilidad, como un derecho. Y San Juan Pablo II dice, esta cultura de la muerte es una cultura de tinieblas, es una cultura que nos enseña que en la conciencia del hombre hay un eclipse. ¿Saben lo que es un eclipse? Yo creo que es una metáfora muy buena, porque el eclipse oculta la luz del sol, ¿no? Piensen en un eclipse solar. Y con esta metáfora San Juan Pablo II nos está diciendo, ahí está la luz, porque a Dios nos ha dado a todos la conciencia, la inteligencia, y está la ley natural, pero hay algo que no deja que esa luz llegue, como cuando la luna se interpone entre la luz del sol y nosotros. Hay algo que no deja que esa luz llegue. Y entonces, ¿qué es lo que nos llega? Tinieblas, oscuridad. Es un eclipse de la conciencia. Dice San Juan Pablo II, la conciencia está eclipsada. Y no hay duda, porque si no somos capaces de reconocer algo tan básico como que la vida de los pequeñitos en el vientre materno tiene que ser defendida, custodiada, preservada, dice, es porque la conciencia se ha eclipsado. Y entonces la conciencia no solo es falible, no solo puede recibir la luz, también se puede oscurecer, ¿verdad? También se puede oscurecer. Y por eso es importante de formar la conciencia desde pequeños. Dice Tatiana, es que destruyen la conciencia de los niños más pequeñitos. Es verdad. Yo creo que ser cristiano hoy, ser católico, es ser contracultural. El Papa Francisco hace poco daba un mensaje a los sacerdotes y religiosos, decía que él apreciaba a los sacerdotes que eran contramundanos. Pues es que el espíritu del mundo en nuestra cultura, en nuestro tiempo, es un espíritu que está lleno de un eclipse, de oscuridad, de tinieblas, donde no hay bien, no hay mal, donde no hay verdad, donde hay un egoísmo tremendo y donde desde pequeñitos a los niños, en lugar de formar la conciencia, se les deforma la conciencia. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. ¿Cómo formar la conciencia? Muy fácil, con la palabra de Dios, dejándonos llevar con el Espíritu Santo, conociendo la enseñanza de la Iglesia sobre la moral. Por eso estas catequesis de moral nos van a ayudar a formar la conciencia. ¿Cómo hacer un juicio adecuado de conciencia? Pues objetivo, ¿verdad? Un juicio objetivo. Hay distintos tipos de conciencia que no están formadas. Por ejemplo, una conciencia laxa. ¿Cuál sería la conciencia laxa? Pues aquella conciencia que no fuera capaz de ver el pecado y el mal donde objetivamente hay pecado y hay mal. Por ejemplo, cuando una persona no es capaz de reconocer en el juicio de su conciencia que robar está mal. Eso es una conciencia laxa. O que cometer adulterio está mal. O que comulgar estando en pecado grave está mal. Es una conciencia laxa, no está formada. No está con la luz, sino está oscurecida. Y luego, ¿qué horas son? Son las 10. Muy bien, nos faltan 10 minutos y terminamos nuestra catequesis. 10 minutitos más, son 10:03, vamos a terminar 10:15. Bueno, entonces esa es la conciencia laxa. Una conciencia escrupulosa sería al revés, una conciencia en la que yo pienso que todo está mal, ¿no? No, todo está mal, todo es del diablo, todo está perdido, todo. Pues tampoco. ¿Cuál es el criterio objetivo? La palabra de Dios y la ley natural, el que hay que seguir. Ok. Bueno, vamos a hablar dos temitas breves y con esto terminamos. El dictamen de la conciencia.
Cuando tú en tu conciencia ya te diste cuenta que algo es bueno o que algo es malo, hay que obedecer a la conciencia. Primero formar la conciencia y luego sigue tu conciencia. Obedece a tu conciencia. Obedece a tu conciencia porque tenemos que tener esta disposición de formar nuestra conciencia. Pero si tú te diste cuenta, esto es malo, ya lo vi en mi conciencia, y lo haces, te estás condenando, dice el catecismo de la Iglesia Católica. El que actúa en contra del dictamen de su conciencia, dice, actúa condenación. ¿Por qué? Porque entonces estás haciendo el mal con toda tu libertad y con toda tu plenitud y tu subjetividad, con toda tu persona, ¿verdad? Y cuando tú ves que algo es bueno, pues hazlo. Tenemos una responsabilidad de formar nuestra conciencia, todos los cristianos. ¿Una persona puede equivocarse en el juicio de su conciencia? Sí, a veces por ignorancia. Y ya hablamos de la ignorancia y la ignorancia puede ser o imputable o no imputable, culpable o no culpable. ¿Cuándo es imputable? ¿Qué quiere decir ignorancia imputable? Quiere decir, oye, ¿y tú por qué hiciste eso? Pues porque no sabía que estaba mal. Bueno, ¿y no había manera de que lo supieras? ¿Y no tienes ya tú una edad adulta? ¿No tienes internet? ¿No tienes el catecismo para investigar, para educarte? Si tú tenías los medios para saber que algo que tú estabas haciendo estaba mal y no los usaste, entonces ese acto es imputable, eres responsable, aunque hubieras sido ignorante, porque podías haber salido de esa ignorancia, era una ignorancia vencible. Entonces ese acto se te va, eres responsable de eso, aunque no supieras totalmente. Pero si la ignorancia era invencible, o sea, realmente no había manera de que tú pudieras conocer adecuadamente lo bueno o lo malo respecto a eso, bueno, pues una ignorancia que Dios sabrá cómo juzgar, ¿verdad? Dice, a veces laxa y a veces escrupulosa. Sí, Aarón, nuestra conciencia a veces puede ser laxa, a veces escrupulosa. Por eso hay que buscar identificarnos con Jesús, vivir en Él, en su verdad, en la verdad que Él nos da, pero también en la libertad del Espíritu, la vida nueva en el Espíritu que Él nos da, que es bellísima, ni es una laxitud, ni es un rigorismo, es simplemente vivir en el equilibrio, en la armonía, en la verdad con Jesús. Esa es nuestra norma. Jesús siempre va a ser nuestra norma, su corazón, tener sus mismos sentimientos, actuar siguiéndolo, imitándolo en su ejemplo, unirnos a Él, ¿verdad? Ese es el camino para todos los cristianos. Pues bien, este es el tema de la conciencia moral. Ya terminé todo lo que está en el catecismo, que pues, ahí me lo estudié antes para podérselo explicar. Y ahora, antes de terminar con nuestra oración, como siempre, pues decirles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganla. Aquí hay una. Padre, y el examen de conciencia para reconciliación. Muy bien. El examen de la conciencia es un juicio sobre nuestros actos, los que ya realizamos. Y conforme a qué vamos a juzgar nuestros actos, pues conforme a la palabra de Dios. Lo más fácil, lo más sencillo es para hacer un examen bueno de conciencia, es que conozcamos bien los 10 mandamientos, porque ahí el Señor es lo que nos dice, esto está bien, esto está mal, no hagas esto, haz lo otro. Entonces examina tu conciencia conforme a la luz de los 10 mandamientos y examina tu conciencia conforme a lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Examina tu conciencia conforme a lo que el Señor nos va dando para conocer lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y para eso les va a servir este curso de moral, o los que ya están muy formados en la moral, pues tienen una conciencia muy, muy hecha, que nosotros los sacerdotes cuando confesamos nos damos cuenta. Porque llega la persona y dice, Padre, dije mentiras, robé, tuve actos de lujuria, tuve faltas de amor a mi prójimo, me faltó paciencia, Padre, fallé contra la fe, Padre, no fui justo con mi prójimo. O sea, ya está muy claro los actos en los que uno se equivocó. Y claro, entonces la confesión tiene una solidez más grande, ¿verdad? Entonces, pues hay que darle gracias a Dios y pedirle siempre que ilumine nuestra conciencia. Cuando tengamos dudas, investigar, ¿verdad? Formarnos, ir al catecismo, invocar
al Espíritu Santo, pedirle a Jesús su luz, examinar nuestra conciencia conforme a los pecados capitales también. Muy bien, eso nos ayuda mucho, ¿no? A ver, yo he cometido pecados de envidia, he tenido sentimientos de envidia respecto a otra persona, egoísmo, soberbia, avaricia, gula, lujuria, o por ejemplo, otros aspectos del Evangelio, pues que a lo mejor no están directamente ahí, pero, o en los mandamientos, pero que sabemos que son parte de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, el perdón. ¿He perdonado a mi prójimo? ¿O estoy guardando rencor, resentimiento? Muchas personas se confiesan de esto. Padre, no he perdonado a X o Y persona, porque sabemos que Jesús nos dice, perdona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con la conciencia que te dice que el pasado estuvo muy mal? Bueno, hay que reconocerlo, aceptarlo y pedir a Dios perdón y pedirle su misericordia. Acercarse al sacramento de la reconciliación, iniciar un camino de conversión y de penitencia para que nuestra alma pues quede llena de la fuerza del amor de Dios y de su misericordia, que es más grande que nuestros pecados, porque Él con su sangre preciosa expió nuestros pecados. Entonces, fíjense que a veces esto es necesario. Hasta que yo no reconozco la gravedad de mis culpas, no alcanzo la libertad. Y las confieso, me acuso culpable ante Jesús, entonces sí experimento la fuerza de su misericordia. Si yo niego, no, yo no soy tan malo, yo no peco, yo no hago nada, yo todo esto lo tengo, todo soy bueno, yo no tengo pecados, mis pecados no son graves, pero lo niego, lo oculto, me engaño a mí mismo, nunca voy a experimentar el poder, la misericordia de Jesús, de Dios. En cambio, cuando yo desnudo mi alma delante de Jesús y le digo, mira Señor, esta es mi miseria, he pecado tan terriblemente, estoy enfermo, he fallado de muchas maneras, hice esto, lo otro, este soy yo, estoy lleno de llagas, perdóname. Y entonces viene la sangre de Jesús que nos limpia, nos cura, nos sana, nos perdona y experimentamos la fuerza y la misericordia de Dios. No ocultando, no en las tinieblas, sino en la luz, porque Jesús nos dice, la verdad os hará libres. Poco nos confesamos en las virtudes, las omisiones. Muy bien, Maru, otros consejos, bueno, qué bueno que me van comenzando, porque yo no traigo un guión ahorita, ¿verdad? Me van ayudando. Hay que pensar en las virtudes teologales, desde luego primero, fe, esperanza, caridad, luego las virtudes, pues, cardinales, ¿verdad? Y luego, pues, otras cosas muy humanas, que la paciencia, la amabilidad, son las cosas que normalmente vamos fallando, ¿no? Bueno, la gracia de Cristo no se opone a nuestra libertad, no. Y de hecho ese va a ser el próximo tema. Tenemos 2 catequesis que siguen. Te esperamos en la próxima catequesis sobre la ley natural, la ley revelada, porque son importantes. ¿Qué es la ley? Si la ley es una cosa que Dios nos dio para hacernos sentir mal o es un regalo que nos dio. Siguiente catequesis, justificación, gracia y libertad. ¿Cómo Dios nos muestra el camino para hacer el bien, la luz, y luego nos da la fuerza, que es el don del Espíritu Santo, nos da su gracia para poder hacer el bien, cumplir su voluntad? Muy bien, pues terminamos ahora sí nuestra catequesis. Vamos a hacer una oración a todos los que nos siguen de otros países, que yo sé que hay mucha gente que está aquí, de Costa Rica, de Perú, de Estados Unidos, mucha, de Argentina. Bueno, pues decirles que les agradecemos en México todas sus oraciones, sus muestras de cariño por la situación que vivimos a causa de los temblores, de los terremotos, una situación pues muy triste, muy fuerte, y pues con la ayuda de Dios vamos tratando de reconstruir, ¿verdad? Muchas cosas que se dañaron, y pues gracias por sus oraciones, sigan orando por nosotros seguiremos orando por ustedes. Aurelio, las catequesis yo intento que sean todos los jueves, 9, 5, 9, 10, porque ya les expliqué en otro momento que tengo mi hora santa de las 8 a las 9, entonces yo reservo el Santísimo, doy la bendición con el Santísimo, y luego me vengo y en lo que pongo el tripié, pongo el celular, pongo transmitir y luego prendo la compu para compartir, pues me lleva unos minutos. Entonces, si no ven que empiece, pues voy a llegar, es que me puedo entretener un poquito. Si no voy a transmitir catequesis, yo les aviso a través de esta página. No transmitiré catequesis porque
tengo que ir a ungir a un enfermo, lo que sea, ¿verdad? No podré haber catequesis como ya me ha pasado. Pero de ordinario quiero que sean todos los jueves a las 9:05, 9:10 de la PM, ¿verdad? Muchas gracias, como siempre les pido sus oraciones, es lo único que les he pedido de un principio, por mí y por todos mis hermanos sacerdotes que intentamos servir al pueblo de Dios con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, que son todos ustedes, ¿verdad? Y que llevamos junto con ustedes pues las tristezas, las alegrías, las penas de todas las personas que el Señor nos ha confiado. Entonces, pues oren por mí, por mis hermanos sacerdotes y por todas las personas que el Señor me ha confiado mi cuidado pastoral, para que todos juntos alcancemos la salvación. Terminamos con el Padre Nuestro y la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Un gusto saludarlos.